Bienvenidos, queridos amigas y amigos de su programa Signos de Vida, Señales de Vida. Hay vida física y hay vida espiritual. La vida física tiene que ver con el ritmo cardíaco, con los signos vitales, pero la vida espiritual, amable, buscador, amigo, tiene que ver con tu fe en Jesús y su palabra. No hay más. Quien no cree en Jesús como el Dios hecho hombre, ni conoce la palabra por medio del Espíritu Santo, no tiene vida espiritual, no tiene signos vitales espirituales, aunque tenga signos vitales materiales o físicos. Hay una estrategia que Dios usa con todo el respeto, ¿no? Es una venia, un hipérbaton que yo pudiera usar, y es con el permiso de todo el concepto del estudio y la teología. Voy a titular esta reflexión la estrategia de los celos como estrategia, definiendo celos como sospecha de que la persona amada ponga su cariño en otra o en otro. Cuando Dios puso su cariño en un pueblo distinto a Israel, los mueve a celos. Ese es el argumento y la estrategia de Dios con su pueblo rebelde Israel. Ha sido tan rebelde Israel para creer en el Mesías, en Jesús, hasta hoy, que parece ser que la estrategia, según el apóstol Pablo, es la estrategia de los celos, mover la envidia, el recelo de que lo que uno desea llegue a ser alcanzado por otro o por otra. Lo que deseaba Israel y añoraba, que era su Mesías, lo rechazó, y los gentiles que no son Israel amamos a ese Mesías. Entonces Israel le dio o le da celos, porque sospecha Israel que la persona amada, Dios, ponga su cariño en otro pueblo, el gentil. Es una licencia que me tomo, pero que yo la veo corroborada en Pablo, en el texto de hoy, Romanos capítulo 11, del 11 al 18. Voy a leer Romanos 11, del 11 al 18. ¿Cuál es el propósito del programa Signos Vitales? Despertar en el pueblo gentil o la iglesia la gratitud hacia Dios que nos salvó en Jesús, y despertar en el pueblo de Israel, que es el original, que es el llamado inicialmente a creer, que desechó a Jesús como Mesías, pues despertar en ellos un celo santo para que entiendan que Dios se manifestó en el Mesías Jesús, que ellos rechazaron, y nosotros amamos lo que ellos rechazaron. Capítulo 11, verso 11, digo pues, habla Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que se cayeran? En ninguna manera, pero por la transgresión de no haber creído ellos, vino la salvación a los gentiles, a los no judíos. ¿Para qué? Para provocarlos a celos. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que el pueblo de creyentes que ama al Mesías Jesús les mueve los celos al pueblo escogido de Israel que no ha creído en él. Verso 12, y si por su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto será la plena restauración de Israel? Porque a vosotros hablo, gentiles,
por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. El apóstol Pablo tenía como meta en su trabajo los no judíos, o sea, los gentiles. 14. Todo eso lo hago, dice Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Yo también tengo como propósito en este programa hoy de mover un poco a celos a los escogidos de Israel para que crean en el despreciado Mesías que fue el Señor Jesús. ¿Por qué tropezaron los judíos y cayeron y despreciaron al Mesías y entonces el Mesías nos escogió a nosotros los gentiles? Tropezaron por, yo creo, 3 razones de tropiezo. Primero, él dijo ser el Hijo de Dios, y para los judíos, en su mentalidad, para los de Israel, ¿cómo puede ser posible que Dios tenga un hijo? No hay sino un solo Dios. ¿Cómo es posible que el Hijo sea Dios? Lo crucificaron porque él blasfemó al decir que él y Dios eran la misma cosa. Entonces los de Israel dijeron, este siendo hombre se hace Dios, por lo tanto es blasfemia, por lo tanto debe morir. Ahora, yo no soy quien, solo es tarea de Dios por el Espíritu Santo, el Rúa, que le quite el velo a los del pueblo de Israel y puedan ver claramente en Jesús el Mesías que esperan. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús como el Mesías, murió y resucitó, esperamos que Él regrese, la segunda venida para nosotros los gentiles. Pero cuando Él regrese para nosotros por segunda vez, ahí sí el pueblo de Israel creerá de verdad en el Mesías, porque la segunda venida será en victoria. La primera fue, digámoslo pues, en sacrificio o derrota. Los judíos no creyeron en Jesús porque en su primera venida vino como cordero. Ellos esperaban un rey triunfante. La segunda venida será como rey, entonces los judíos creerán. Tropezaron porque es hijo, tropezaron porque murió en la cruz y tropezaron porque siendo hombre se hizo Dios, y eso no cabe en la mente de un israelita, pero sí cabe en la mente de nosotros los gentiles que hemos creído que Jesús es el Mesías y que el Espíritu Santo a través de la palabra nos lo ha confirmado. Por eso somos depositarios del Espíritu Santo. Pero bien, hasta allí es interesante mirar el argumento de Pablo. Dice Pablo en el verso 14, por si de alguna manera con este argumento puedo provocar a celos a los de mi sangre, a los israelitas, porque Pablo era israelita. A ver si de pronto me ven a mí que amo a Jesús y yo les cuento de este argumento, de esta estrategia de celos, a ver si de pronto se salvan algunos. ¿Y cómo termina el pasaje? Bueno, versículo 16, si las primicias, los primeros llamados que son Israel son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú y yo, siendo olivos silvestres, hemos sido injertados en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz que es rica en savia, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues desde aquí, después de este argumento que yo he llamado la estrategia de los celos, hago un llamado hermoso al reconocimiento de que las raíces nuestras, que son el Antiguo Testamento, son raíces santas. Yo no puedo negar que Dios llama a un pueblo para hacerlo santo, el pueblo escogido. Yo no puedo negar que ha llamado a Abraham, a Isaac, a Jacob, ha llamado a Moisés y a los grandes hombres para a través de esas raíces santas hacer crecer el olivo, ¿sí?, donde nosotros hemos sido injertados. Y nosotros como injerto, porque somos del pueblo gentil, no podemos irnos en contra de las ramas hebreas que no han creído, porque lo que tenemos es que agradecer que las raíces
son santas. Versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que las raíces de la fe en el Antiguo Testamento me sustentan a mí. Que Dios nos dé la gracia de entender el privilegio de haber sido injertados en Cristo Jesús para ser salvos, y no sintamos animadversión por el pueblo de Israel que aún no ha creído en el Mesías. Antes, por el contrario, yo le invito a que elevemos oraciones por el pueblo de Israel, un pueblo perseguido y sufrido, y amemos a Jerusalén, la ciudad eterna. Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, que mi lengua se pegue del paladar y mi diestra pierda su destreza. Movidos a celos a través de este programa, muchos de los israelitas pueden llegar a entender que Jesús es el Mesías que esperaban y despreciaron, y que nosotros creemos y vendrá en victoria. Vamos a la música, y al regresar estaremos estudiando la otra parte que tiene que ver con una historia muy simpática, más o menos dentro de la misma línea de pensamiento, con una mujer sirofenicia que no era del pueblo de Israel y que demostró la apertura más extraordinaria hacia Jesús como el Mesías, y Jesús habla de ella muy bien en el Nuevo Testamento. El resumen hasta aquí es muy sencillo. La estrategia en el capítulo 11 de Romanos, y yo le invito a que usted lo estudie, es cómo Dios en el 10, en el 11 y en el 9, 10 y 11, en esos 3 capítulos de Romanos, Dios manifiesta de qué manera su estrategia fue alcanzar al pueblo de Israel, de qué manera el pueblo de Israel desecha entregar nuestras vidas al Señor, y de qué manera Dios asume a Jesús y lo presenta como el Mesías en el cual nosotros hemos creído.